En nombre de la Patria se abre la sesión. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Ha llegado la excusa de la ministra del Interior y Seguridad Pública, quien se encuentra en la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá, y señala que asiste en su lugar el subsecretario del Interior, señor Luis Cordero, y la ministra de Defensa Nacional, que también se encuentra en la región de Tarapacá y en consecuencia no puede asistir, y concurre en su representación el secretario general de la Presidencia, el ministro Álvaro Elizalde. Y también han llegado dos reemplazos para esta sesión. Uno de la senadora Bodanovich, que será reemplazada por el señor Saavedra, y del senador Piu, que será reemplazado por el senador Osandón. Esa es la cuenta. Gracias, señora secretaria. Saludamos al ministro Elizalde, al subsecretario Cordero y al equipo que lo acompaña, y a los senadores y senadores presentes y a los asesores. Continuamos entonces. Hay que dirimir un empate que quedó de la sesión del día de ayer. En el día de ayer, en la página 46 del comparado, se produjo un doble empate en la votación de la indicación número 130 de la senadora Campillay, de 4 votos a favor y 4 votos en contra. En consecuencia, lo que corresponde hoy día es dirimir este empate en la página 46 del comparado. La número 130, senador. Como es dirimir el empate, procede la votación y dependiendo del resultado veremos cómo continuamos con las otras indicaciones. No sé si el Ejecutivo quiere hacer algún comentario en la indicación 130 antes de proceder a votar el desempate. Sí, pero lo que pasa es que hay que votar, dirimir el empate una vez que esté dirimido. Pero si es que quieren dar alguna explicación previa por los senadores que no estuvieron en el debate de ayer, ¿no? No se van a referir ya. En votación, la indicación 130 para dirimir el empate está en la página 46. Senador Osandón. Contra. Senador Durana. Contra. Senador Flores. Senador Saavedra. Usted, 2 votos. Senador Macaya. Senador Huenchumilla. Señor presidente. A favor. Queda rechazada por 5 votos en contra y 4 votos a favor. ¿Sí? Sí, 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 está bien. No, usted 4. No, porque se acaba de parar el senador. Está bien, 5 por 4. Rechazada la indicación. Entonces, como consecuencia de eso, vamos a ver la indicación del Ejecutivo. No, perdón, presidente. Ministro Sí, Elizalde. nosotros proponemos que se apruebe la indicación 129 de la senadora Claudia Pascual. La 129. La 129 y se daría por aprobado. Sí, señor presidente. La indicación número 129 está en la página 45 del comparado y es de la honorable senadora señora Pascual para incorporar el siguiente párrafo segundo nuevo al numeral 4. Respecto al armamento menos letal, debe evitarse apuntar y disparar armamento directamente al rostro, a la cabeza
o al torso por sobre la parte baja del abdomen de cualquier persona. Ofrezco la palabra. ¿No? Rafael. Don Rafael. Gracias, presidente. La indicación 129 recoge el debate que sostuvimos ayer, en el sentido de que contiene la fórmula del Ejecutivo, en donde señala debe evitar apuntarse y disparar directamente, pero contiene el fraseo que comentamos ayer ya, que recoge los principios de la ONU respecto de la parte baja del abdomen de cualquier persona. En ese sentido, nos parece que es la indicación que recoge toda la discusión que se dio ayer en este tema. La indicación 129. ¿Ofrezco la palabra? Sí. ¿Sí? Si no hay más palabras pedidas, Sí, lo votemos. que pasa es que está estandarizada a niveles internacionales y eso evita otro tipo de situaciones a posterior de alguna eventual situación que tengamos que enfrentar. Al revés, presidente. Siempre. Lo copia usted, compañero. Exacto. Que él me regala 1 litro de leche. ¿Era un litro o medio? Eso, medio litro de leche. Compadre. Y después me vendí la casa, no. Le va a pagar la casa en leche. A ver, lo que a mí me parece redundancia, que en el fondo evitar apuntar y disparar directamente al rostro, eso es evidente. Pero además, ¿cómo comprueba esto? Ese es el tema, que es lo que traté de explicar ayer. O sea, todas estas normas de la ley que deberían estar en protocolos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo verificamos esto? O sea, vamos a poner algún artículo en la ley que cada persona o cada policía que participe en esto va a tener siempre una cámara para que certifique esto, porque es una cuestión de interpretación. Repito lo que dije ayer, aquí hay un tema de ¿cómo se llama?, de munición, más que aún de disparo. O sea, es imposible disparar una escopeta que tenga perdigones, aunque sean de goma. A donde dispare le va a pegar en la cabeza, igual. Gracias. Senador Flores. Presidente, a diferencia de la indicación recién rechazada, que solamente establece la prohibición, esta indicación, junto con la del Ejecutivo, lo que plantea es que debe evitarse. Y eso deja la posibilidad de que, no habiendo intencionalidad o dolo, un rebote por el tipo de munición no intencionado y que puedan golpear a una persona claramente, no deja en la indefensión a un agente del Estado que no ha tenido la intención. La diferencia es el término evitarse, y en esa condición se recoge lo que ha sido el espíritu de la norma: evitarse, cumplir con el estándar internacional y además darle la posibilidad a que el agente del Estado realmente pueda defenderse ante una circunstancia no intencional. Presidente, yo estoy de acuerdo con lo que señala la senadora Pascual y el Ejecutivo a través de esta indicación. Gracias. Como no hay más palabras pedidas, votemos la indicación, secretaria. Muy bien, el señor presidente pone en votación la indicación número 129. Senador Osandón. Contra. Senador Durana. Senador Flores. Senador Saavedra. Senador Macaya. Yo voy a votar en contra y voy a argumentar. O sea, a mí me resulta, me llama la atención que, habiendo votado, y excluyo al senador Flores, parte del oficialismo, la mayoría del oficialismo, la prohibición de apuntar, y hoy día, en este caso, digan que evitarse satisface un principio. A mí lo que me pasa es que acá hemos tenido todo el tiempo una discusión donde muchas veces pasan estas discusiones entre medias coladas. O sea, si hubiésemos terminado aprobando la prohibición, tenemos un problema grave para el funcionamiento de las fuerzas de orden y seguridad. Acá, claro, es menor la entidad, pero el solo hecho de apuntar a los tobillos a una multitud también no estaría cumpliéndose esta normativa. O sea, me parece que absolutamente deja en más indefensión a las fuerzas de orden y seguridad, y si lo que queremos hoy día es reglamentar el uso de la fuerza para otorgarle
garantías a las fuerzas de orden y seguridad cuando les toca enfrentar este tipo de situaciones complejas, me parece que es una norma que no se debe aprobar. Así que es por eso que la rechazo. Muy bien. Senador Buenchumilla. Presidente, yo quiero decir cómo entiendo yo esto. Yo creo que, al revés de lo que dice el senador Macaya, yo creo que esta norma permite, en definitiva, apuntar en estas direcciones. Lo que pasa es que cuando dice debe evitarse, significa que debe tomar todas las medidas de la prudencia al momento de actuar para no apuntar. Pero puesto en una circunstancia X, la ley le permitiría apuntar porque no está prohibida, no está prohibiendo la norma. Ese es el sentido que yo le encuentro a la norma y por lo tanto voto a favor. Señor presidente. A favor. Queda aprobada por 5 votos a favor y 4 votos en contra. Habría que definir la indicación de Su Excelencia el Presidente de la República, que está en la misma página 45. ¿Se daría aprobada con enmiendas o rechazada, señor presidente? Yo lo que propongo es que la indicación del Presidente de la República se entienda subsumida a la 129, pues es lo mismo. ¿Sí? Habladita. Cinético, sí. Cinético. Y le falta una parte del cuerpo. Pero por eso pregunto, ¿aprobada con enmienda? Aprobada con enmienda. Con la misma votación, ¿habría acuerdo para dar aprobada la indicación 128 por 5 votos a favor y 5 votos en contra? Sí, es que subsumida significa aprobada con enmiendas, por eso pregunto. Con la misma votación, sí. Y la que propondría es que la 127 del senador Núñez fuera rechazada en forma unánime, porque es contradictoria con lo que aprobó. La redacción podemos darle lectura. Ahí le vamos a pedir a la secretaria que lea el completo. De cómo nos va quedando, porque con tanto... Sí. Ya, entonces, la 127 rechazada unánime. 9-0. Letal, página 45, indicación 129, debe evitarse apuntar y disparar armamento directamente al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen de cualquier persona. Así que. Seguimos entonces con armamento letal. Respecto de esta, viene enseguida el numeral 5, que es utilización de fuerza potencialmente letal, que se discutió ayer, y vamos a distribuir la propuesta del Ejecutivo. ¿La propuesta del Ejecutivo? Sí, senador. Sí, lo tenemos. Una pequeña corrección. Sí, ahí la voy a... Les pasó una palabra. Sí. Está bien. Ministro Elizalde. Sí, gracias, presidente. Nosotros hemos propuesto una... Ministro, deje que la secretaria lo va a leer y de ahí la explicación. La propuesta para este numeral es la siguiente. 5. Utilización de fuerza potencialmente letal. Uso de la fuerza física de armamento menos letal o letal
que procede en los casos en que exista amenaza o agresión actual o inminente contra la vida del personal o de terceros o peligro de que sufran afectaciones de consideración a la integridad física. El uso de la fuerza potencialmente letal es una medida extrema procedente mientras persista la amenaza o agresión en caso de que las medidas establecidas en los grados previos resulten insuficientes para alcanzar el objetivo encomendado. Se prohíbe emplear armas letales para meras demostraciones de fuerza, excepto en casos que sea necesario. Esa palabra estrictamente el Ejecutivo ha dicho que no corresponde, de acuerdo a algo discutido en el día de ayer, no va. En caso que sea necesario para el logro del objetivo encomendado, de conformidad a lo señalado en este numeral, así como a las reglas y protocolos establecidos al efecto. Sí, la redacción que hemos propuesto recoge la discusión que se generó ayer en la comisión y nosotros quedamos comprometidos de realizar una propuesta, que es la que tienen los senadores en sus mesas, o en la mesa más bien. Se reemplaza lesiones graves por afectaciones de consideración, que fue algo que ya se había aprobado antes, por tanto queda coherente con lo que se había resuelto en una votación anterior respecto a una norma de similar tipo. Se reemplaza etapa por grados, también para hacerlo coherente con lo que hemos venido aprobando antes. Se reemplaza objetivo legítimo por objetivo encomendado. Todas estas son adecuaciones formales para ocupar la misma nomenclatura respecto de normas que se han aprobado anteriormente. Y se reemplaza apuntar o disparar por emplear. Y se elimina la palabra estrictamente. Venía estrictamente de más. Recuerda que ayer... Por emplear. Y se eliminó estrictamente. Ah, perfecto. Quizá en el tercer párrafo solamente una observación. Yo estoy de acuerdo con la indicación, ocupar la palabra potencialmente letales, como se ocupa en el resto del artículo, porque en el tercer párrafo dice se prohíbe emplear armas letales, debiera ser potencialmente letales, ¿o no? Quizá falta, le agregamos esa palabra. En el quinto, utilización de fuerza potencialmente letal, y después dice uso de la fuerza física. Tendría que decir uso de la fuerza física potencialmente letal. Porque ¿cómo en la coma, ¿cómo valoramos eso? Sí, porque no es lo mismo que se tope con un karateca que le dé a usted en el cocote y le corte la cabeza, o que venga un gallo que es distinto. O sea, el uso, ¿cuál es el grado de la fuerza? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo la intensidad de la fuerza? Porque es difícil, o sea, el uso de una fuerza física que sea potencialmente letal es en muy pocas condiciones, a no ser que sea algo muy violento o alguien que tenga, por ejemplo, artes marciales, no tengo idea, pero no es cualquier uso, entonces se puede malinterpretar. Entonces yo dejaría especificado que es el uso de la fuerza física potencialmente letal. Ministro Elizalde. Sí, lo que pasa es que en el número 4 se dice utilización de fuerza menos letal, uso de la fuerza física y de armamento menos letal para alcanzar el objetivo encomendado. Entonces, nosotros decimos que cuando hablamos del uso de la fuerza potencialmente letal, lo que hacemos es que subimos el máximo, pero eso no significa que se elimine los grados inferiores o el mínimo. Entonces, claro. No, pero dice, o sea, finalmente se puede utilizar fuerza letal, pero también se puede usar menos letal o física. O sea, de ahí, no sé si me explico. O sea, porque en caso contrario sería que solo puede utilizar fuerza letal. Y lo que pasa es que puede llegar a utilizar fuerza letal, pero eventualmente, dadas las circunstancias, podría ocupar otra herramienta. Entonces, se sube el techo, pero no se sube el piso, y por tanto tiene toda esa gama de alternativas, y por lo tanto se puede llegar a la fuerza letal, pero eventualmente pudiera, dadas las circunstancias específicas, utilizar fuerza física o armamento menos letal. Y es coherente con lo que se aprobó en el número 4, que dice
Utilización de fuerza menos letal, uso de la fuerza física y de armamento menos letal para alcanzar el objetivo encomendado. Aquí se dice utilización de fuerza potencialmente letal, uso de la fuerza física, lo mismo, de armamento menos letal, lo mismo, y se agrega o letal, que procede en los casos que exista, y ahí explica cuáles son las circunstancias en las cuales se podría utilizar la fuerza letal. Y el grado, perdón, y el grado, ¿cómo medimos uso de la fuerza física que sea letal, potencialmente letal? Sí. Señor presidente, por su intermedio, simplemente reafirmando lo señalado el ministro Elizalde, la definición de la expresión del uso de fuerza física está en relación a la definición a la cual accede, ¿no? Lo digo desde un punto de vista estrictamente de interpretación de la regla, en el fondo, ¿no? Por eso en el numeral cuarto se usa también la expresión uso de fuerza física, pero es funcional a la definición que está utilizando, que usa de fuerza menos letal. Lo digo porque el uso de fuerza física a la cual hace referencia el senador Osandón por su intermedio, señor presidente, esa es la definición a la cual accede, ¿no? Y en consecuencia, hacer la denominación adicional tiene un defecto de redacción legislativa porque es redundante esencialmente, pero para efectos de la descripción normativa, ese uso de la fuerza accede a la definición a la cual se está utilizando. Nada más, señor presidente. Si quedara utilización de la fuerza potencialmente letal, uso de la fuerza física y armamento menos letal, quedaría igual que en el punto 4. Y no coma. Dice, el 4 dice utilización de la fuerza menos letal, uso de la fuerza física y de armamento menos letal. No, es I. I. Claro. Oh. Claro. Ministro. Si usted le pone la I, entonces no la utilizó toda y no cumplió con la ley. O sea, aquí no se trata de trabar el debate porque se pasó una norma, tratemos que la norma quede coherente y bien redactada. El O es porque tiene una gama y puede utilizar una o varias. Si usted le pone I, significa que solo puede utilizarlas todas al mismo tiempo. Y ahí sí que ya es como un poquito incoherente. O. ¿Ah? Queda coherente el texto. Don Rafael. Sí, quisiera hacer un comentario por su intermedio, presidente, a lo que comentó el senador Macaya. Senador, en el artículo 2, en las definiciones de armamento son de armamento menos letal y armamento letal. Después, el uso de la fuerza puede ser potencialmente letal, ¿cierto? O menos letal. Entonces, el uso de la fuerza tiene como una categoría de definiciones y el armamento tiene otra. Si nosotros, en el fondo, no existe el armamento potencialmente letal en las definiciones del proyecto. Entonces, por eso es que la definición es, en el 4 hablamos de armamento menos letal y en el grado 5 de armamento letal. Para el uso de la fuerza potencialmente letal. Es complejo de entenderlo, pero es distinta, son dos categorías distintas, armamento y uso de fuerza. Presidente, entonces tendría razón el senador Osandón, porque lo que se está utilizando es la fuerza física potencialmente letal que puede hacer uso de armamento no letal o letal. Sí, pero fue rechazado sí, pero no consideraron el uso de la fuerza potencialmente letal, de la fuerza física. Pues sí es lo que ha estado discutiendo el senador Osandón. Pues. Sí, para contestar por su intermedio a la consulta del senador Durana. Senador, en la propuesta se habla de utilización de fuerza potencialmente letal, ¿cierto? Ese es el uso de la fuerza. El uso de la fuerza potencialmente letal puede utilizarse mediante... Sí, hay utilización de la fuerza... 5, 2 puntos. Uso de la fuerza física
Sí, correcto. Que es la definición a la cual accede, sino quedaría redundante. Claro, queda exacto. Entonces, uso de fuerza física, de armamento menos letal o letal, ¿cierto? O sea, son... claro, porque es el uso de la fuerza puede ser a través de 3 elementos, de menos letal, letal o de incluso la fuerza física. Exacto, eso es. En el 4 debería ser O. Sí, Presidente, por eso, porque son medios. el punto que ha puesto el senador Osandón en la discusión y que usted ha ratificado es que existen 3 elementos en que se puede utilizar potencialmente la acción por parte de las policías. Correcto. Físicamente letal, armas no letales y armas letales. Entonces, obviamente que lo que ha estado exponiendo no está considerado. Debería estar considerado. Nada más. Si eso es lo que vamos a votar. Sí. Ministro. No, lo que pasa es que tendríamos que ver si es que dejamos coherente ambas normas. Entonces, si es que en el número 5 se va a ocupar la conjugación o, que es disyuntiva, en la 4 también tendría que ocuparse la o. Si se ocupa en si ocupa la I tendría que ocuparse en el 4, tendría que ocuparse en el 5. Yo creo que puede estar la O, como explicó el senador, el ministro Elizalde, en los dos, que sea coherente. Conjunción, no conjugación, conjunción. Pero no importa que sea redundante, pero el uso de la fuerza física potencialmente letal tiene, o sea, a ver, el arma es súper fácil definir si es letal o potencialmente letal, está claro, pero la acción de un uso de la fuerza física, yo lo dejaría súper concreto, porque esto lo va a interpretar un juez, y un juez podría interpretar de que un golpe es potencialmente letal o no es potencialmente letal. Que le pongamos la O a los dos lados y que le pongamos uso de la fuerza física potencialmente letal, le agreguemos el potencialmente letal. Y las dos O, como dijo el ministro Elizalde, que habría que cambiarle a las dos para que queden. ¿Sí? Sí, a la propuesta del senador Osandón, el problema de eso es que nosotros estimamos que eso abre mucho más las posibilidades de interpretación del juez. Muchas gracias. Porque, por ejemplo, si el policía se enfrenta a una agresión activa, no potencialmente letal, y usa fuerza física, que es potencialmente letal, el juez puede determinar, usted ante un grado de agresión número 4, usó fuerza número 5 porque usó fuerza física, pero potencialmente letal. Entonces, si nosotros ponemos apellido a la fuerza física, es mucho más restringido lo que puede hacer el carabinero con la fuerza física. Y es mucho más propenso a interpretaciones por parte del juez. Entonces, por eso nosotros lo dejaríamos solamente en fuerza física sin calificar cuál es la fuerza física a la que está habilitado el policía o no. ¿Sí se entiende? El policía puede ocupar la fuerza física En cualquier grado. en cualquier grado. Y cuando ocupa el armamento, ahí tiene que distinguir entre el letal y menos letal. Pero la fuerza física obviamente la ocupa, porque no andar dosificando. Claro, entonces lo que pudiera ocurrir es, claro, supongamos que ocupó la fuerza física que generó la muerte, esperamos que no así sea, pero puede ocurrir, o sea, lo empujó, se pegó en la cuneta, puede ser potencialmente letal. Entonces, en ese caso, contrariamente a lo que dice el senador, queda más desprotegido el carabinero o el policía. A ver, ¿habría acuerdo para votar la indicación con la modificación que
que diga el uso de la Siguiente. fuerza física o... Secretario. Como en oportunidades anteriores, se podría votar en primer lugar la propuesta del Ejecutivo y de ahí ver el destino de las indicaciones. Pues así lo hemos hecho en todo el proyecto. ¿Mm? Pidiendo el cambio que sea por letra, la letra O. Ya, entonces el señor presidente pone en votación la propuesta para el numeral quinto del artículo octavo, que pasa a ser noveno, presentada por el Ejecutivo, con el alcance de que en el tercer párrafo se elimina el vocablo estrictamente. Esa es la única... No, no. Está, entonces, esa es la única diferencia con la propuesta, la que he señalado. Ahí de acuerdo, ¿no? Muy bien. Sí. En votación, entonces, la propuesta del Ejecutivo para el número 5. A favor. Senado, no, porque llegó... Sí, senador Quintana. Senador Osandón, disculpe. A favor. Senador Durana. A favor. Senador Flores. Senador Saavedra. A favor. Sí, senador. Senador Macaya. Senador Buenchumilla. Señor presidente. 10 votos. Queda aprobada por 10 votos a favor. Enseguida, también, según lo que se ha señalado, habría que cambiar en la página 43 del comparado, en el número 4, uso de la fuerza física o de armamento menos letal para alcanzar el objetivo encomendado. Así quedaría, ¿no? ¿Habría acuerdo para hacer esa modificación? ¿Habría acuerdo? Sí. Luego hay que ir de nuevo a la página 46. Entonces, aquí, en este numeral, se habían presentado, que ya se aprobó una redacción de la mesa técnica, pero hay que ver que la votación de las indicaciones, se habían presentado las indicaciones 131 a 136. La 131 del presidente de la República, ¿habría acuerdo para aprobarla con enmiendas 10 por 0? No, está modificada en la mesa técnica. Es que esa no es una indicación. Clara hablaba de apuntar o disparar, o si no, no sé, rechazarla es la otra opción. Claro. Entonces, ¿se rechaza? Sí. Vamos a aprobar con enmiendas para poder... Sí, sí.
Propongo lo siguiente. Lo que pasa es que como esta es una hojita que es un acuerdo, pero no es una indicación propiamente tal, no se puede aprobar. Entonces, podríamos decir que esta es la 131 del Ejecutivo, el nuevo texto de la 131, y esa es la que se da por aprobada, y este es el texto. Eso, ya está. Y esta es la enmienda. 10%, sí, ahí va a quedar constancia, obviamente, que en el sentido. La 131. La 132 de la senadora Pascual, que es bien similar a la anterior, o se va a dar por rechazada. La 132, la 133, la 134, 135. ¿La quiere retirar, senador Saavedra? Muy bien. Y las 136 entonces quedarían rechazadas. 133, 134. 135 y 136. Sí. ¿Y la 132 cómo quedó? Rechazada también. Rechazada. Ya. Página 49 del comparado, donde está la indicación número 137 de Su Excelencia el Presidente de la República para intercalar un artículo nuevo, que la mesa que es relativo a la protección de la infraestructura crítica, y que en una sesión anterior la mesa técnica había sugerido dejarla pendiente para concordar solución, dice, con equipos que trabajan en el proyecto de infraestructura crítica. ¿Continuaría en esa calidad de pendiente? Don Rafael, no. Don Rafael, ¿el ministro Elizalde? Nosotros proponemos que se apruebe la indicación 137, porque el proyecto, primero, la infraestructura crítica está definida en la Constitución, independientemente de que se requiera una ley para precisar lo que es la infraestructura crítica propiamente, perdón, lo que es la implementación o el despliegue de la fuerza para la infraestructura crítica propiamente tal, pero que no olvidemos que hay un decreto con fuerza de ley que se dictó en su oportunidad para el despliegue en la frontera norte, que no es propiamente infraestructura crítica, está considerado como algo distinto. Y por tanto se requiere la ley de infraestructura crítica. Pero lo que proponemos es que las reglas de uso de la fuerza sean las mismas. Y por tanto, en esta ley debe regularse todo el uso de la fuerza, y si hay adecuaciones específicas para algún tipo de uso de la fuerza por un estado de excepción, infraestructura crítica o lo que sea, bueno, tendrá que estar en esta ley. Sería absurdo que, que tuviéramos distintas leyes para regular el uso de la fuerza, sino que solo una ley. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Un nuevo artículo 9, que señala protección de infraestructura crítica. El personal dispuesto para la protección de infraestructura crítica hará uso de la fuerza de conformidad con lo establecido en los artículos precedentes. O sea, primero le aplicamos todas las normas que ya aprobamos, pero acto seguido se extiende y se dice, asimismo, podrá hacer uso de la fuerza potencialmente letal cuando tuviere por objeto impedir daños graves e inminentes a la infraestructura crítica que representen un peligro contra la vida o de lesiones graves del personal o de terceros. Perdón, y habría que cambiar lesiones graves por afectaciones de consideración, que es lo que hemos aprobado otras veces. Entonces, por decirlo gráficamente, se aplican las mismas normas, pero se amplía, señalando que si el daño a una infraestructura crítica implica peligro para el personal o para tercero, se puede utilizar, en este caso, fuerza potencialmente letal. El artículo 9, protección de infraestructura crítica, el personal. Aquí, sí, claro, sí. No. El protección, es que el personal policial y militar, no queda especificado eso. Porque no había una norma específica. Justamente iba a hacer ese alcance, que esta norma que se propone incorporar está en el título referido a las fuerzas de orden y seguridad pública. Y no hay una norma espejo en el título de las Fuerzas Armadas. Entonces,
como obviamente está previsto que las Fuerzas Armadas van también a resguardar infraestructura crítica, habría que o dejarla pendiente o cambiarla después de ubicación, de modo que comprenda tanto al personal de orden y seguridad pública como al personal de las Fuerzas Armadas. ¿Y eso no se arregla agregando policial y militar? Ya. Gracias, presidente. Es que viene una regla en el artículo 15, 14, pero hay una regla específica para las Fuerzas Armadas. Está más ¿Y la oculta. puede leer? Está más oculta. Sí, por supuesto. Está más oculta, por eso es que es difícil, pero la encuentro. Descúbrala, por favor. Disposiciones finales. Ujú. Acá. ¿Cuál es? Vale. ¿Cuál? Ya. No, pero necesito la indicación. La indicación del Ejecutivo y que no se me apague. Ya. Indicación del Ejecutivo. Acá está. Nosotros lo que estamos proponiendo, presidente, es la número de indicación es la 148. Ya. Estamos hablando de la indicación del Ejecutivo, presidente. En la regla 1, ¿cierto? Regla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la regla 8 del artículo 15 que se propone, dice: el personal dispuesto para la protección de la infraestructura crítica hará uso de la fuerza conforme con lo establecido en el presente artículo. Podrá hacer uso de la fuerza potencialmente letal cuando tuviera por objeto impedir daños graves e inminentes a la infraestructura crítica que representen un peligro contra la vida o de lesiones graves del personal o de terceros. Esa es la regla para las Fuerzas Armadas, que está en el artículo 15 propuesto, regla 8. Presidente, mi consulta es, dado de que estamos llevando esta indicación al capítulo de las Fuerzas Armadas, ¿qué pasa cuando no está en las Fuerzas Armadas? Porque está en las Fuerzas de Seguridad, pues. Porque no vaya a ser cosa que dejemos con la norma a las Fuerzas Armadas y dejemos no con esta forma a las Fuerzas de Seguridad. Por eso que quiero entender, porque se está yendo a un capítulo. Las fuerzas de Ya. orden y seguridad pública dice, Nos van a responder. en cualquiera de Sí, el artículo 9 se refiere a fuerzas de orden y seguridad. Sí. Y establece este inciso segundo que, como dije, amplía la hipótesis a quien quiere generar un daño grave o inminente infraestructura crítica que representa un peligro contra la vida y afectaciones de consideración, ¿ya?, del personal y de los terceros. El 9 se aplica a carabineros y PDI. Fuerzas de orden y seguridad, carabineros y PDI. Ya. Y luego hay una norma espejo que dice exactamente lo mismo para Fuerzas Armadas, que es la regla número 8, el inciso, no me acuerdo qué inciso es, pero el que leyó recién Rafael Collado. Artículo 15, regla 8, que fue la que leyó, y que son exactamente iguales. O sea, más bien, debieran quedar, y lo pongo de la siguiente manera, lo que aprobemos aquí debiera tener la misma redacción cuando veamos la regla número 8, para que queden coherentes. Lo que yo entiendo, ese inciso, ese párrafo, ¿forma parte de la regla número 8 o es un párrafo aparte? Porque no es lo mismo, porque el número 8 se refiere al uso de armamento letal. Y el artículo 9 dice, hará uso de la fuerza de conformidad con lo establecido en los artículos precedentes. Sí, pero el inciso segundo. O sea, este es un numeral. El inciso segundo lo tengo. ¿Cuál? Sí, presidente. Sí, lo que pasa es que el primer inciso del artículo 9 tiene razón la secretaria, pero el inciso segundo, el que se refiere al uso de fuerza potencialmente letal, que es la hipótesis que estamos planteando. Porque dice, asimismo podrá hacer uso de la fuerza potencialmente letal.
y por tanto después está la norma espejo respecto al uso de la fuerza potencialmente letal. O sea, el inciso primero del artículo 9 dice: la protección de la infraestructura crítica se rige por estas mismas normas que ya aprobamos, pero la fuerza potencialmente letal se puede hacer incluso uso en estas otras circunstancias. ¿Se entiende? Y después el artículo... Si me permite, señor presidente, es esencialmente lo siguiente. En el caso de las fuerzas de orden, la discusión de reglas de uso de la fuerza se ha hecho separadamente por distintos artículos. ¿Ok? En el caso de Fuerzas Armadas, el artículo 15 lo que hace es reproducir la regla vigente, más o menos, para mantener la sincronía que existe en la actualidad. Y la regla del artículo 15, que está propuesta en la indicación del Ejecutivo, están todas las reglas de uso de la fuerza para Fuerzas Armadas, ¿no? Por eso están numeradas 1, 2, 3, 4. Y por lo tanto, la regla de uso de infraestructura crítica, que son el inciso penúltimo, es una regla separada de los numerales anteriores. Esto que trata de responder a la pregunta de la Secretaría por su intermedio, señor presidente. Es decir, la regla número 8 tiene un inciso segundo, que es el personal militar podrá emplear, y luego el inciso que viene es un inciso separado, que no forma parte de la regla del número 8, porque es una regla para uso de la fuerza en infraestructura crítica. Es decir, ese inciso es el símil del artículo 9 que estamos discutiendo para fuerzas de orden y seguridad pública. Eso nada más, señor presidente. Exactamente. Yo lo que quiero proponer es que nos centremos en la discusión esta de fuerzas de orden y seguridad y después, si por último hay que hacer la separación, se separará en un artículo distinto. Lo que sí, a mí me hace ruido el inciso segundo, porque aquí tengo la impresión de que lo que se debiera aprobar es solo el primero. No tiene mucho sentido la explicación del segundo, sobre todo porque además tiene una redacción que es bastante confusa. No se ha visto esto. Claro, porque en el fondo aquí la eximente, porque aquí lo que se está, entre comillas, construyendo es la eximente responsabilidad penal. Entonces, pareciera ser que hay como una confusión entre legítima defensa, cumplimiento del deber. Entonces, me hace ruido cómo está la redacción del segundo. Yo tiendo a pensar que el solo inciso primero cubriría toda la hipótesis de mejor manera. Senador Sandón. Sí, lo que me hace ruido aquí es el tema, cuando se habla de impedir daños graves, pero la infraestructura crítica también está el funcionamiento de este. O sea, no solo un daño, el funcionamiento también hay que protegerlo. Yo creo que esto era darle una vueltecita más a los técnicos, porque... Pero lo que hace es que el primero seguimos, o sea, hablamos del daño a las personas, pero y el funcionamiento también es importante. Yo creo que nos enredamos cuando tratamos de explicar el inciso primero, presidente. En una vez aquí al inciso primero y queda más abierto. Señor presidente, por su intermedio, simplemente para recordar el debate de la sesión del día de ayer, cuando el senador Durana, por su intermedio, señor presidente, hizo una pregunta específicamente sobre el punto de infraestructura crítica. La respuesta que el Ejecutivo dio es que existía un artículo separado para la infraestructura crítica, que es el artículo 9, ¿no? Si simplemente se dejara el inciso primero, quiero ser completamente transparente con la información, las reglas de uso de la fuerza que se aplicarían estarían siempre en atención a los sujetos y no a la infraestructura. ¿Me explico? Y por eso esta es una regla que requiere de norma especial para proteger la infraestructura bajo determinadas condiciones, ¿no? Entonces, el principio general es que se ocupan las reglas anteriores, pero además, para efecto de la protección de la infraestructura crítica como infraestructura en propiedad, el inciso segundo establece cuáles son las condicionantes con ese fin. Eso es esencialmente, señor presidente, ese es el propósito perseguido por el Ejecutivo con esa indicación. Sin perjuicio de los perfeccionamientos y las observaciones que ustedes tengan, pero para ser transparente con la información, nada más, señor presidente. A ver, es que lo que pasa es que, entendiendo el punto de lo que plantea el subsecretario, la hipótesis que se podría proteger infraestructura crítica con uso de fuerza letal es cuando esté en riesgo, por ejemplo, la vida de las personas o, como lo denominamos, que hubiera alguna afectación de consideración. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en un ejemplo práctico? Una subestación eléctrica que no pone en riesgo la vida de las personas, teóricamente no podrían hacer uso de fuerza letal, ¿no? ¿Un cable submarino? O un cable submarino.
Entonces, por eso, esta es la redacción que queda acá, yo creo que queda un poco compleja, porque en el fondo, para llevar esto al símil penal pensando en que hay un juicio penal, lo que hay que construir correctamente, y aquí yo creo que no queda bien construida, es la causal del cumplimiento del deber. Porque al final del día, la custodia de la infraestructura crítica, lo que es como eximiente de responsabilidad penal en caso de que haya algún delito, es el cumplimiento del deber. Entonces, aquí queda con un símil medio complejo asociado a la legítima defensa. Me hace ruido cómo quedó construido el inciso segundo. El senador Conchomí, después el senador Sandón. No, es que respecto a la explicación que da el señor subsecretario, yo la duda que tengo es que él hace una distinción entre las personas y lo físico. Yo entiendo que es correcto en el sentido de decir que la policía podrá hacer uso de las reglas de uso de la fuerza cuando tenga que interactuar con las personas. Y en ese sentido entiendo que es el artículo 9 del inciso primero. Cuando tiene que defender, por así decirlo, exactamente lo físico, la infraestructura física, quiere decir que o fue sobrepasada o llegó tarde a proteger la infraestructura física. Pero en ese caso, dice aquí, tiene por objeto impedir daños. O sea que está actuando igualmente con las personas antes de que se dañe la infraestructura crítica. Entonces yo no encuentro muy claro, digamos, ambas cosas. A lo mejor sería bueno dar una vuelta, presidente, no sé. Y si dejamos para leer infraestructura crítica que representa un peligro al funcionamiento de la infraestructura crítica, contra la vida o lesiones graves o personales de terceros, ahí involucra el resto. Ahí soluciona el problema. Porque claramente la afectación de un cable submarino no afecta a la vida, pero sí puede el funcionamiento afectar. Lo podemos dejar pendiente esto y con las consideraciones que se han hecho en la mesa, buscar una redacción sobre todo el inciso segundo. Ya. Pendiente. Sí. Es que en el inciso primero no tenemos discusión, pero no hay punto de controversia. Es decir, yo creo que la controversia es más bien la redacción del segundo. Pero por eso pueden lo vean lo completo para ustedes. Simplemente para precisar que el inciso segundo se está refiriendo al uso, esta regla de uso de la fuerza potencialmente letal para la protección de infraestructura crítica. Esa es la hipótesis especial que está regulada en el inciso segundo. Digo, a propósito de que no esté protegida por regla de uso de la fuerza el cable submarino, sino que la pregunta es en qué caso corresponde ocupar el uso de la fuerza letal, potencialmente letal en ese caso. Es muy evidente, por ejemplo, señor presidente, por su intermedio, en el caso de que alguien pretenda atentar contra un embalse, ¿no? Porque agua abajo puede inundar un determinado lugar. O en el caso de interrumpir el suministro eléctrico esencial porque puede afectar el suministro de, por ejemplo, centros hospitales, ¿no? Está bien, si mi único punto... No, está bien, sí, la casuística puede desfigurar las reglas a veces, pero yo lo único que quiero decir es que el inciso segundo del artículo 9 tiene un propósito bien específico en el caso de infraestructura crítica, y es una regla específica del uso de la fuerza potencialmente letal para proteger infraestructura crítica. O sea, esa es la hipótesis que está regulando el inciso segundo, porque las demás, como la del cable submarino, están resueltas en las reglas generales, ¿no? Pero esa es la hipótesis y a mí me gustaría dejarla presente porque no estamos hablando de un inciso que tenga aplicación general, sino que a esa hipótesis en concreto. Nada más, señor presidente. Lo siguiente, el inciso primero estamos claros, o sea, dice, cuando se trata de proteger la infraestructura crítica se aplica toda la normativa que hemos aprobado, ya no hay mayor novedad, pero hay que establecer el adicional, que por eso es asimismo. Ahora, si una persona está rompiendo un semáforo, no se puede ocupar fuerza letal. Pero si una persona va, por ejemplo, a afectar una represa y va a significar que el agua caiga, o una central nuclear, en Chile hay 2 centrales nucleares, lo que pasa es que nadie lo sabe, pero hay 2 en la región metropolitana.
o cualquier atentado contra infraestructura crítica que pueda representar el peligro para la vida o afectaciones graves para el personal de las instituciones o para terceros, o sea, cualquier persona, en ese caso se justifica la utilización de la fuerza letal. Y por tanto, podríamos decir un peldaño adicional que se establece a través de esta regulación. Hay que estudiarlo, pero además también lo que se ha señalado en la semáforo mesa, el también tema de puede matar a alguien. funcionamiento. Sí, cercano. ¿Puede dar la reacción? Asimismo, podrá hacer uso de la fuerza potencialmente letal cuando tuviere por objeto impedir daños graves e inminentes a la infraestructura crítica o afectaciones graves a su funcionamiento que representen un peligro contra la vida, y que hay de nuevo decir afectaciones, Claro, o de afectación. o de afectaciones graves, Afectación. o, entonces, no, perdón, vamos a, es que no podría decir afectaciones, tiene que ser a su funcionamiento. O afectaciones. Ya, en vez de afectaciones. Oye, ministro, dejemos la pendiente para la próxima semana con una buena redacción. Pero está bien, pero tienen que pulir los conceptos. Va bien orientada la tarea. Vamos por buen camino. Vamos si alcanzamos a ver una más antes de terminar. Estamos llegando al túnel de, ¿cómo se llama? Vamos, ¿qué alcanzamos? Antes de terminar la sesión vamos a ver el tema de los reglamentos, que era lo otro que se había discutido, y aquí hay una propuesta alternativa. En la página 50 hay una indicación de Su Excelencia el Presidente de la República para intercalar un artículo relativo a los reglamentos sobre uso de la fuerza. Esto se había discutido en una sesión anterior y se le pidió al Ejecutivo una redacción alternativa, que es la que están entregando en este minuto. Ay, la última frase. ¿No? No, esta no va a ser fácil. Esta la vamos a dejar leída, pero yo no creo que la podamos resolver hoy día. Para que queden las observaciones, por lo menos, para una futura reacción. Muy bien. Artículo 10. Reglamentos sobre uso de la fuerza. El Ministerio encargado de la Seguridad Pública y el Ministerio encargado del Gobierno Interior establecerán mediante uno o más reglamentos las especificaciones para el uso de la fuerza aplicables a diferentes funciones policiales, situaciones operativas y las medidas adecuadas en las actuaciones y procedimientos con presencia de personas pertenecientes a grupos de especial protección, en conformidad a lo establecido en el presente artículo. Estos reglamentos deberán contener las especificaciones que integren a. Los grados de resistencia o agresión, b. Las correspondientes etapas en el uso de la fuerza y c. Los medios, armamento y tipo de munición. En los procesos de elaboración, revisión o actualización se requerirá informe de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Además, deberán ser oídos el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. Los reglamentos que se dicten constituyen un todo jurídicamente armónico con las disposiciones de la presente ley. Señor presidente, acogiendo una serie de comentarios que se hicieron en las sesiones pasadas, modificamos la forma en que estaban las instituciones que tenían que tener que ver con la generación de los reglamentos, de manera que los incumbentes tuvieran que estar presentes en el proceso de elaboración, revisión y actualización, que son
Carabineros y la Policía de Investigaciones, y que además las otras instituciones que estaban sean simplemente oídas, ¿ya? Que es una distinción que se hizo en relación a lo que venía inicialmente en la primera versión de la norma. Adicionalmente, acogiendo en parte también los comentarios que se hicieron, se establece una regla de cierre que establece que los reglamentos que se dicten constituyen un todo jurídicamente armónico a la exposición de la presente ley, de manera que se entienda claramente que todo lo que se dicte a nivel reglamentario tiene que tener su correlato o tiene que estar en el fondo vinculado con la normativa legal que está revisando esta comisión. Esas serían básicamente las adecuaciones. Eliminamos, y esto es importante por su intermedio para el senador Huenchumilla, que él planteó la idea de la potestad reglamentaria autónoma del presidente, que antes tenía una regla de 4 años, etcétera. Eso lo eliminamos, de manera que esa potestad no estuviera limitada en los términos que planteó el senador Huenchumilla, y básicamente mantuvimos el inciso primero y segundo, que es algo que en general la comisión no tenía tantas dificultades, pero disponibles para volver a comentar si fuera necesario. Pero en general, de la discusión nosotros recogimos los puntos que se habían levantado y nadie levantó mucho en 1 y 2. Por ningún motivo el Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, perdóneme, pero por ningún motivo. Por lo menos lo que a mí me ha tocado ver en Gendarmería y todo lo que hacen es un tema. Para eso están los ministerios y tienen sus profesionales como corresponden. Y sobre todo el actual que han tenido. Y en el fondo, si no, habría que preguntarle a todo el mundo. O sea, aquí claramente hay un ministerio y ellos tendrán que hacer su reglamento, tienen sus especialistas, pero empezar a preguntarle a cada uno, y sobre todo con la trayectoria que tiene, que al final se han dedicado a defender a delincuentes. Yo soy súper crítico con lo que hace la Defensoría, presidente. O sea, cuando yo veo que para mí, conceptualmente, la Defensoría es para que la gente tenga un juicio justo, no para sacar delincuentes de la cárcel. Sí, solo quisiera preguntarle al Ejecutivo la redacción de este artículo. ¿Quiénes están considerados como personas pertenecientes a grupos de especial protección? A mí me gustaría que eso quedara, saberlo, conocerlo y que quedara claramente especificado. Gracias. Yo suscribo los argumentos de la necesidad de incorporar a la Defensoría de la Niñez y el INDH, pero hay un punto que me preocupa un poco más, que tiene que ver con el condicionamiento o cómo va a postergar en el fondo la entrada en vigencia de una ley que es fundamental, que es la que estamos terminando de legislar, a la entrada en vigencia de ciertos reglamentos que además sobre cuyas materias muchas instituciones ya tienen dictados sus reglamentos y probablemente son congruentes con esto. Quizás la necesidad más importante es ver qué tipo de reglamentos que están hoy día vigentes en policía, en investigaciones, no son congruentes con el contenido de la ley que estamos dictando. Yo creo que ese es el trabajo más relevante, más que estar dejando, no lo dice expresamente, pero me da la impresión de que una norma como esta podría condicionar la aplicación o la entrada en vigencia de la ley a la dictación de reglamentos que quizás sean redundantes, que ya estén dictados. Y esa es mi duda. O sea, yo tengo la siguiente, 2 dudas, ministro. Que para que el presidente dicte un reglamento de ejecución, nosotros no necesitamos hacer una norma como esta. Es lo primero. Y lo segundo, que si hacemos una norma, no podemos colocarle un condicionamiento como que escuche a determinados institutos, como lo que está aquí, por la razón de que la potestad reglamentaria del presidente en la Constitución no está sujeta a este tipo de condicionamiento. Y menos podríamos hacérselo por ley, a menos que modificáramos la Constitución, entiendo yo. Lo planteo como una duda. Yo quiero plantear 3 temas respecto de este artículo. El primero, comparto con el senador Durana, que tiene que definirse qué se entiende por grupos de especial protección, porque aquí abrieron un bolsillo de payaso que puede ser eterno. Y de hecho lo que hemos hecho en otros proyectos es irlo limitando y cerrando, incluso en este mismo proyecto, refiriendo a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, pero aquí
grupo de especial protección entra de todo, depende de quién quiera pedir un grupo de especial protección. Eso es lo primero. Lo segundo, yo comparto que siendo estos temas de carácter operativo, no hay por qué oír a instituciones que no sean Carabineros y la PDI. O sea, yo lo excluiría derechamente al Instituto de Derechos Humanos y a la Defensoría de la Niñez, porque aquí puede ocurrir teóricamente que el Instituto de Derechos Humanos reclame o diga, mire, el procedimiento que quiere aplicar Carabineros en regla de uso de la fuerza para desalojo es contrario a la ley y haga una serie de observaciones. Y Carabineros persista en ese reglamento. Y el primer problema judicializado se van a agarrar del informe del instituto. Mire, no se escuchó que esto se dijo preventivamente. El instituto podrá tener un rol posterior, podrá hacer observaciones, que entiendo que él hace. Y lo tercero, me hace mucho ruido el inciso final. O sea, pues yo creo que una norma básica de la interpretación es la armonía de los textos jurídicos. O sea, un reglamento no puede ir en contra de la ley. Entonces aquí la norma de clausura que se plantea me encuentro que es rara, es absurda, no tiene lógica más. Presidente, concuerdo que lo que establecen los siguientes incisos después de parte importante del primero. En este caso, yo me quedaría con hasta el término situaciones operativas y solamente fijar un plazo para el reglamento. El resto es volver al contenido de la ley. Ya están los grados de resistencia, están las etapas del uso de la fuerza, están los medios, el armamento, ya está descrito en la ley. Entonces, señalar nada más que el Ejecutivo tiene el deber de establecer un reglamento para que esta ley sea operativa y fijarle un plazo, que es lo que hemos hecho con otros proyectos. Y me quedaría exclusivamente hasta para, dice, el reglamento sobre el uso de la fuerza, el Ministerio encargado de la Seguridad Pública y el Ministerio encargado del Gobierno Interior establecerán mediante uno o más reglamentos las especificaciones para el uso de la fuerza aplicable a diferentes funciones policiales y situaciones operativas. Fin de la historia, porque lo demás ya está contenido. Y genera ambigüedad y abre, como ya hemos dicho aquí, un campo que nos vuelve a un debate que ya se dio. Gracias, presidente. Yo creo que este tema ya se ha rechazado en la Cámara, en las comisiones unidas. Yo no sé si vamos en la segunda propuesta. Yo considero que no tiene piso, yo la votaría, definitivamente, y quizás con eso terminar. Un par de comentarios. Lo primero, tiene toda la razón el senador Huanchumilla. O sea, no se requiere de un artículo para dictar reglamentos. Eso, la facultad reglamentaria la tiene el presidente de la República. Pero esta es una garantía para el legislador. Porque en una norma transitoria se establece, primero porque aquí se establece el marco y en la norma transitoria se establece el plazo. Entonces, lo que está diciéndole el presidente de la República, usted lo puede hacer. El que lo puede hacer no significa que lo haga. Pero como el legislador quiere que esto quede regulado adecuadamente, como en forma completa, hágalo dentro de un determinado plazo. Entonces es una garantía para el legislador. Eso, no, es que eso viene en el artículo transitorio, los reglamentos se estarán dentro de tal y cual plazo. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto del inciso final, el inciso final lo que hace es acoger algo que se ha planteado, que efectivamente hoy día tenemos reglamentos, pero los jueces no consideran esos reglamentos como normas legales y por tanto no le dan mayor validez. Esa es la razón por la cual tenemos una ley de uso de la fuerza, porque le damos entonces un rango jurídico en la jerarquía normativa que obviamente tiene que ser respetado por todos, obviamente por los que forman parte de las instituciones y también por los jueces. Pero esto no opta que tenga que ser complementado, entonces por eso sí sé que esto es un todo jurídicamente armónico. Se podrá buscar otra redacción, pero la idea es que este es un conjunto de normas y todas estas normas para efectos de que son un todo jurídicamente armónico tienen que tenerse a la vista para efectos de evaluar y eventualmente juzgar la conducta que ha tenido un determinado funcionario, sin que queden desprotegidos, porque lo que puede ocurrir aquí es que sigan todos los protocolos, cumplan con toda la normativa y se le diga, no, lo que pasa es que como está en el reglamento, una norma legal, usted, porque aquí además se establece que el que cumple con esta normativa para todo el efecto está cumpliendo con la ley y por tanto no puede ser sancionado por eso. Eso es el segundo comentario. Lo tercero, obviamente que se requiere informe de Carabineros de la PDI, porque aquí es la autoridad civil la que dicta el reglamento, no son las instituciones, es la autoridad civil, pero requiere un informe de los organismos especializados. Y en el caso del INH y la Defensoría de la Niñez, no es la Defensoría Penal Pública, es la de la Niñez, a nuestro entender debieran ser escuchados, porque son instituciones que se han creadas para ese efecto. Su opinión no es vinculante, no obliga a la autoridad civil, puede estar en contradicción con lo que finalmente dicta la autoridad civil, pero si estas instituciones se han creado por ley es para tener a la vista su opinión.
En caso contrario, ¿por qué se crearon estas instituciones? Lo de la Defensoría de la Niñez, bueno, es evidente. O sea, si cuando hablamos de grupos de especial protección, los niños son por definición un grupo de especial protección. Si hay un grupo de especial protección por antonomasia, y evidentes son los niños. Entonces, esa es la razón por la cual se plantea oír a esta institución y particularmente a la Defensoría de la Niñez. Está claro que no hay condiciones para que esto lo podamos resolver ahora. Vamos a trabajar propuestas sobre la base de lo que aquí se ha planteado, pero ese es el sentido por el cual se ha hecho esta propuesta. Ahora, sobre los grupos de especial protección, que yo sé que generó controversia a propósito de una indicación que se planteó, que tuvo cobertura de prensa, varios titulares, etcétera, pero las instituciones tienen normativas respecto a los distintos grupos. O sea, una cosa tan simple, por regla general, si hay funcionarias mujeres, la revisión de ciudadanas mujeres la realizan funcionarias mujeres. Y eso que parece como tan obvio, bueno, efectivamente da cuenta de que el tratamiento que se da a las personas tiene que ver con distintas condiciones que forman parte de la vida cotidiana y que forman parte de la diversidad que es propia de una sociedad como la nuestra. Entonces, claro, cuando le hacen la revisión a través del tacto, para decir, porque no tienen detector de metal y tienen que hacerse la revisión, si una persona tiene un armamento, está ingresando un elemento prohibido, está entrando a un estadio, por ejemplo, no solo con armas, eventualmente con alcohol, etcétera, bueno, y si eso implica tocar a la persona para su registro, bueno, los protocolos señalan que habiendo funcionarias mujeres, las funcionarias mujeres revisan a las mujeres. Estamos hablando de ese tipo de cosas. Y obviamente una normativa legal requeriría eso. En el caso de los niños, llamar al apoderado. Es algo que parece también obvio. Un niño, bueno, se llama al apoderado. ¿Cuál es el adulto que está a cargo? Uno de los problemas que tenemos en Chile es que hay muchos niños que no hay ningún adulto a cargo. Ese es otro drama. Pero por definición, si se detiene a un niño o a un adolescente, bueno, lo que se hace es llamar a sus padres. Entonces, estamos hablando de ese tipo de consideraciones que tienen que tenerse a la vista respecto de los grupos de especial, ¿cómo se llama?, de especial protección. Señor presidente, muy brevemente, solo para ilustrar la discusión. Es necesario tener una norma de reglamento y voy a explicar por qué. Puede ser esta cualquiera. Varias normas del proyecto de ley reenvían o hacen referencia al reglamento o protocolos. ¿Okay? Los protocolos, para vuestro conocimiento, hoy día son muy dispersos, o están en potestad reglamentaria o están en circulares internas de las instituciones. Y uno de los problemas que hay en la aplicación práctica de esos protocolos es que los jueces no le reconocen a las circulares en particular y a los reglamentos la validez de norma esencialmente por aplicación de regla penal. Ese es como lo que tienen en la cabeza fundamentalmente. Entonces, como el proyecto, ese es el problema, es por eso cuando el Ejecutivo hace mención durante esta discusión que esto está regulado en los protocolos internos de las instituciones, buena parte de esto nace a partir de eso, es porque hoy día existen esas regulaciones internas. En consecuencia, como este proyecto de ley hace referencia indistintamente en ocasiones a reglamento o hace indistintamente referencia a protocolos, hay el ejercicio de una potestad administrativa que es necesario regular. Es cierto que si no existiera esta norma, el presidente de la República podría hacer uso efectivo de la potestad reglamentaria de ejecución. Eso es completamente cierto. Pero es cierto también que hay que darle cobertura legal a los protocolos que actualmente tienen las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En primer lugar, que es primero la necesidad de la regla. Esta regla necesita ser dictada porque necesita darle continuidad a lo que hoy día tenemos en la actualidad. Lo segundo es que yo logro entender el tema de los procedimientos. Disculpe, simplemente la potestad reglamentaria igual se rige por la Ley de Procedimiento Administrativo que permite hacer consulta a otros organismos públicos, aunque aquí no lo dijera. Lo digo simplemente por eso. Los grupos de especial protección están regulados en la ley. De hecho, la mención que realiza la ley a propósito del Ministerio de Desarrollo Social, esta discusión se dio exactamente igual en el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. O sea, lo que quiero decir es que este Congreso ha estado discutiendo sobre este punto y hay mecanismos para resolver ese aspecto. Y por último, la norma de clausura, que por cierto, desde el punto de vista conceptual, sería innecesaria, pero la razón que explica, de hecho, a mí conceptualmente, si esto se dictara, uno lo criticaría. Pero desde el punto de vista de la aplicación práctica, debe haber una señal inequívoca del legislador de que las reglas que están asociadas a los protocolos y a la potestad reglamentaria forman parte, como ha dicho el Tribunal Constitucional, de un solo bloque normativo para efecto de su aplicación. Porque en este caso tiene un efecto de exención penal. Y en ese caso, la
la redundancia tiene una consecuencia jurídica que es bien importante. Entonces, no es simplemente mirar en abstracto esa mención final. Eso simplemente para decir, señor presidente, que esta es una norma que requiere ser dictada con todas las observaciones, pero no debiera descansar simplemente en el ejercicio de la potestad reglamentaria de la ejecución. Hay varias cosas que es necesario resolver. Nada más, señor presidente. Bueno, estamos sobre la hora, pero solo un pequeño comentario que dijo el ministro Elizalde y el ministro Cordero. A ver, el problema está en que, como son eximentes de responsabilidad penal, los jueces no la reconocen porque teóricamente no hay una remisión legal. La diferencia sustancial con esto es que hoy día nosotros estamos dictando una ley de RUF que hace que al obligar a dictar los reglamentos pasan a integrar parte del cuerpo normativo. Si el problema es lo que dice el subsecretario Cordero al final, que son los actuales protocolos vigentes, que eso, entre comillas, quedan con desamparo legal. Y si eso es lo que se está buscando, creo que hay que cambiar la redacción, ¿no? En el fondo, darle validez legal a los protocolos que están vigentes antes de la entrada en vigencia de la ley. Habiendo dicho eso, se levanta la sesión.